Hola, buenas noches. Nos encontramos de nuevo. No sé si saben ya, chicos y chicas, que esta es la penúltima clase del año. Em, Así que bueno, em, es un tema un poquito complicado, pero bueno, vamos a tratar de ir tranquilos y cualquier cosa me avisan, ya sea por mail. Creo que todos han recibido mis mail con esa modificación de la diapositiva de biología, de biodiversidad animal. Entonces todos tienen mi mail. Se pueden contactar conmigo por mail, no hay ningún problema, o pueden contactarse a través de los docentes suyos de los grupos, que me van a pasar sus dudas y yo se las voy a contestar. Bueno, el tema de hoy en realidad es un tema muy hermoso, que es el tema de fotosíntesis. Y la fotosíntesis, como creo que ya todos sabrán del secundario, incluso del primario, es un proceso mediante el cual se transforma la energía lumínica en energía química biológicamente útil. ¿Quién puede hacer esto? Que es, que es prácticamente, yo creo que es casi un milagro de la vida. ¿Quién puede hacer esto? Los organismos autótrofos, es decir, como la mayoría de las plantas, y por eso, porque pueden sintetizar moléculas orgánicas altamente energéticas, son la base de la energía y de la materia para la biosfera. Si se recuerdan de la clase de ecología, constituyen los que se conocen como productores primarios. ¿Qué hacen esos organismos entonces? Transforman la energía lumínica del Sol en energía química que se utiliza en las reacciones metabólicas y asimilan el dióxido de carbono en los órganos fotosintéticos. Ese dióxido de carbono, junto al hidrógeno que viene del agua y los elementos minerales de las raíces, conforman la base estructural del crecimiento de los vegetales, y por eso decimos entonces que son los productores primarios de los ecosistemas. Acá hay una foto de muchos organismos fotosintéticos. Eh, Tenemos plantas, o sea, embriofitas, y acá tenemos algas y protistas unicelulares. Si se recuerdan, habíamos visto en la clase de biodiversidad vegetal que las algas no eran plantas. ¿Se acuerdan por qué? Bueno, les dejo ahí la inquietud. Bien, entonces, a diferencia de los autótrofos, los heterótrofos, como los animales, y también habíamos visto que no solo los animales, sino también en la clase de biodiversidad animal, los hongos, que son el grupo hermano de los animales, entonces son los que obtienen esas sustancias orgánicas alimenticias de otros organismos. Son organismos consumidores. Y por lo tanto, todos los organismos consumidores eventualmente dependen de los autótrofos o fotoautótrofos por el alimento, porque necesitamos de ellos alimento y también oxígeno. En la clase de hoy lo que vamos a ver es ese proceso por el cual los organismos autótrofos fotosintetizadores pueden transformar esa energía luminosa en energía química metabólicamente útil. ¿A dónde se realiza la fotosíntesis? Ya todos sabrán que se realizan en unas organelas que se encuentran en los vegetales, que son los cloroplastos, que son organelas de membrana. Los cloroplastos entonces son los sitios donde se realiza la fotosíntesis de las plantas, y están mayormente ubicados en las hojas. ¿Por qué los cloroplastos son verdes? Porque en los cloroplastos se encuentra el pigmento clorofila, y esa luz absorbida por los cloroplastos a través de la clorofila y otros pigmentos son los que esa luz maneja la síntesis de las moléculas orgánicas. Acá tenemos esto de abajo son fotografías al microscopio electrónico, y estos son esquemas. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo está constituido un cloroplasto? Tiene una membrana externa, una membrana interna. ¿Qué les recuerda esto? Una membrana externa, una membrana interna. Se parece a una mitocondria en algunos aspectos, ¿verdad? Y después tiene una serie de estructuras denominadas tilacoides, que son como discos que se van a apoyar uno arriba del otro, formando esto que se denomina grana. Estos son cuerpos de lípidos que se denominan granas. Entonces, todos los tilacoides son estructuras de membrana. Entonces tenemos el cloroplasto, la membrana externa, la membrana interna. Los tilacoides y el conjunto de tilacoides constituyen las granas. Bien. ¿Dónde están los cloroplastos? En las células del mesófilo, ¿se acuerdan? El tejido interno de las hojas. ¿Y cuántos
¿Cuántos cloroplastos hay? Una célula puede tener entre 30 y 40. Y como acabamos de decir, la clorofila está en la membrana de los tilacoides. Y además también, esto me olvidé, adentro del cloroplasto, toda esta zona que está acá, se llama estroma y está llena de un fluido muy denso. Bien, fíjense que lo que muestra acá es la hoja, un detalle del corte de la hoja en un corte transversal de hoja, que van a ver las cutículas de la hoja, van a ver las células, esto es el mesófilo, las células del mesófilo, el vaso de conducción, y acá encontramos los estomas, que si se recuerdan eran poros rodeados por células oclusivas a través de los cuales se realizaba el transporte de dióxido de carbono y oxígeno. Ahora yo digo, ustedes ya si se recuerdan de biodiversidad vegetal, se pueden dar cuenta que esta planta es una estomatofita traqueofita. Acá lo que se muestra en este esquema es un detalle de la célula y lo que se ven son los cloroplastos. Acá está el esquema del cloroplasto con su membrana externa, la membrana interna, el estroma llena de líquido denso, una grana con sus tilacoides. Y esto es una microfotografía al microscopio electrónico. Entonces, ¿qué pasa durante la fotosíntesis? Químicamente lo que sucede es que hay dióxido de carbono que se combina con agua y en presencia de luz va a producir un hidrato de carbono, oxígeno y agua. Bien, en la fotosíntesis se pueden reconocer por lo menos dos etapas. La primera es la etapa fotoquímica, también llamada fotoabsorción, y luego tenemos la etapa del ciclo de Calvin o de fotoasimilación. Vamos a ver ambas con bastante detalle. ¿Qué sucede en la primera etapa de la fotosíntesis? Hay una liberación de dióxido de carbono. Cuidado, la fotosíntesis no se realiza para liberar dióxido de carbono, la fotoabsorción se realiza para la producción de energía en forma de ATP y sustancia reductora o poder reductor en la forma de NAD-fosfato reducido. Esa primera etapa entonces produce esta energía y libera oxígeno, mientras que en la segunda etapa, que es el ciclo de Calvin-Benson, que se da en el estroma, se forma un azúcar a partir de dióxido de carbono utilizando esa energía, esos compuestos energéticos producidos durante la etapa de fotoabsorción. Entonces, durante el ciclo de Calvin, con esta energía se fijan moléculas de es decir, ¿qué significa fijar dióxido de carbono? Realizar o formar enlaces carbono-carbono que van a luego integrar moléculas orgánicas. Bien, acá tenemos un esquema de nuevo. Acá está la célula vegetal, la pared celular, acá tenemos los cloroplastos, el núcleo, la vacuola, y acá está el esquema del cloroplasto. ¿Qué pasa? Esto es una grana con los tilacoides. ¿Qué pasa cuando la luz incide sobre un cloroplasto? Sobre un tilacoide se produce una serie de reacciones que en presencia de agua producen ATP, poder reductor y liberan oxígeno. Con ese ATP y ese poder reductor, en el ciclo de Calvin se producen la formación de enlaces carbono-carbono que van a dar un azúcar, y eso ha gastado la energía de estos compuestos y los ha dejado oxidados al NAD, es decir, el NAD pierde su poder reductor porque se oxida, y el ATP pierde un fosfato que se ha utilizado acá y queda en forma de ADP. Por lo tanto, esto tiene que volver a ganar energía, y eso se hace de nuevo por medio de las reacciones, mediadas por la luz. Es importante tener claro que no hay ninguna reacción de la fotosíntesis que sea totalmente independiente de la luz. Por eso ya no se usa más esa denominación de etapa luminosa y etapa oscura, porque no hay etapas oscuras en la fotosíntesis. Todos los procesos fotosintéticos en mayor o menor medida dependen de la luz. Bueno, entonces un cloroplasto es una fábrica química. Es una fábrica química que se alimenta con luz solar. Porque en los tilacoides, que hay una transformación de esa luz solar en energía química
¿Qué tipo de energía química? Bueno, en ATP y el NAD o poder reductor, el NAD reducido con poder reductor. Ahora bien, ¿cómo hace eso la célula? ¿Qué pasa con la luz? La luz, como quizás ustedes ya sepan, es energía electromagnética o radiación electromagnética. Y esa luz del sol viaja en ondas, viene desde el sol en ondas, pero también esas ondas tienen partículas. La distancia entre las crestas de las ondas de una onda de radiación electromagnética es lo que se llama la longitud de onda. Y cuanto más larga es la longitud de onda, menor energía tiene. Además de esa energía en forma de ondas, también la luz se comporta como partículas y esas partículas se llaman fotones. Bien, de todo el espectro electromagnético, es decir, de todas las longitudes de onda de la luz que viene del Sol, las plantas solo utilizan una parte muy específica del espectro solar y esa se llama radiación fotosintéticamente activa, y esa es la región de la radiación que está entre 400 y 700 nanómetros y se conoce como luz visible. Entonces el espectro electromagnético es mucho más amplio que este, pero las plantas solo pueden utilizar este espectro electromagnético, y es lo que se llama radiación fotosintéticamente activa. Bien, ¿y cómo hace? Porque las plantas en los cloroplastos y en los tilacoides tienen pigmentos que son sustancias que absorben la luz visible. Es decir, los pigmentos son sustancias que reaccionan con la luz visible. La luz que absorbe un pigmento es la luz que en el tilacoide es la luz que tiene la energía que va a ser transformada en energía químicamente útil. Esos pigmentos pueden absorber, como acabamos de ver, diferentes longitudes de onda, y las que no son absorbidas se reflejan o se transmiten. Esa longitud de onda reflejada o transmitida es la que da el color que nosotros vemos. ¿Por qué una hoja es verde? Porque la clorofila va a reflejar y va a transmitir la luz verde. Acá tenemos un esquema. Está el cloroplasto, están los tilacoides de la grana, y ahí se ve la luz del sol, que tiene un amplio espectro de luz que impacta sobre los tilacoides. Hay parte de luz que se refleja, por eso vemos verde por la clorofila, y luego hay una luz absorbida que es la que va a ser utilizada en el resto de los procesos fotosintéticos. El principal componente fotosintético es la clorofila A. Hay otros pigmentos como la B, que son accesorios que amplían el espectro utilizado en la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Amplían este espectro de absorción. Porque si un pigmento tiene un rango de absorción y el otro tiene un rango más alto o distinto, juntos pueden aumentar las posibilidades de reacción de la luz con esos pigmentos. También hay una serie de pigmentos accesorios llamados carotenoides. Por ejemplo, los pigmentos naranjas de la zanahoria son carotenoides que absorben esa luz excesiva que podría dañar a la clorofila. ¿Qué sucede cuando un pigmento absorbe luz? Bueno, el pigmento al absorber luz se excita, cambia de un estado basal a uno excitado, que es muy inestable. Si el electrón es excitado, caen de nuevo al estado basal, emiten fotones y se produce fluorescencia. Si se ilumina una solución aislada de clorofila, fluorece desprendiendo luz y calor. A ver, ¿qué estoy diciendo? Fíjense. Hay experimentos en el cual se aísla la molécula de clorofila del resto de la planta, ¿sí? Lo que tienen es, acá en este recipiente se tiene clorofila aislada de la planta, no hay el resto del sistema de la planta, y entonces ¿qué sucede? Se le da luz y lo que pasa es que la molécula reacciona excitando electrones que aumentan su energía potencial, y hasta un máximo, y luego vuelven a ese estado basal, y al volver a ese estado basal liberan la energía que habían adquirido en forma de luz y calor, y eso es lo que se ve acá fluorescente. Ahora esto en realidad implica una pérdida de energía, porque el calor, ya sabemos, no se puede realizar trabajo, y con la fluorescencia tampoco. Lo interesante es que las plantas, ¿dónde se fue? Acá, perdón, disculpen, no los quiero marear. Lo interesante es que las plantas tienen todo un sistema extremadamente eficiente para utilizar todo este calor, esta luz, y transformarla en energía biológicamente útil.
¿Qué es lo que sucede? Que esto es la luz que incide en los tilacoides, en las membranas de los tilacoides, y se produce una reacción que utiliza agua, libera oxígeno y con esto reduce al NADFosfato, fosforila el ADP en ATP, y esta energía y poder reductores son utilizados en una serie de reacciones sucesivas, que es el ciclo de Calvin-Benson, que se realiza en el estroma del cloroplasto, en el cual se produce la asimilación, o sea, la formación de enlaces carbono-carbono para generar un hidrato de carbono. Estos hidratos de carbono son la base de la alimentación de las plantas y de todos los ecosistemas. Bien, pero vamos al detalle ahora, porque ¿cómo hace esto la planta? Estamos en el tilacoide, esta es una membrana fosfolipídica del tilacoide, esto es una doble capa, ¿no es cierto?, de la membrana tilacoidal, y ahí metido en medio de la membrana están estos complejos que se llaman fotosistemas, que son enormes proteínas con pigmentos, ¿no? Entonces las proteínas son complejos captadores de luz, y en ese fotosistema tenemos los complejos captadores de luz, pigmentos, tenemos centros de reacción aceptor primario de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un fotón de la luz del sol incide sobre estos pigmentos, hay un transporte de energía, la energía va circulando por esos pigmentos hasta que llega a una molécula de clorofila. En este caso la clorofila A, y esa molécula de clorofila tiene electrones que se ven excitados. ¿Se acuerdan lo que vimos acá? ¿Se acuerdan lo que vemos acá? En la molécula de clorofila, por el fotón excita al electrón. Bueno, exactamente lo mismo pasa, pero lo que pasa es que, a diferencia del caso de cuando no están el resto de la estructura de la planta, en este caso ese electrón es aceptado por un aceptor primario de electrones, y entonces vamos a ver que al ser, luego de ser aceptado por el aceptor primario de electrones, va a sufrir una serie de reacciones químicas que van a liberar esa energía, produciendo el ATP y reduciendo NAD. Entonces, ¿qué es un fotosistema? ¿Qué es un fotosistema? Es un complejo de proteínas y pigmentos que capta la luz y reacciona con la luz. Los complejos captadores de luz son pigmentos unidos a proteínas. Bien. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando incide la luz en la clorofila A? El aceptor primario acepta ese electrón excitado de la clorofila A. Esa transferencia del electrón desde la clorofila al aceptor primario es el primer paso de las reacciones de la primera etapa de la fotosíntesis. Antes de pasar al proceso, tenemos que presentar algunos actores importantes. Entonces hemos hablado de los fotosistemas. Tenemos un fotosistema 2, que es el que funciona primero, porque el número en realidad refleja el orden del descubrimiento, y absorbe con una longitud de 680 nanómetros, una clorofila de 680 nanómetros. Y el 1 con una longitud de onda de 700 nanómetros. Y los dos juntos son los que transforman la energía para generar ATP y NAD reducido. Veamos acá con cuidado. Fíjense de nuevo que estos esquemitas están mostrando en qué parte de la reacción, qué parte del proceso estamos analizando. Entonces, viene la luz, un fotón de luz impacta sobre los pigmentos, la energía comienza a circular hasta que llega a la P680, este es el fotosistema 2, PS2, hasta la P680 excita el electrón, que es aceptado por este aceptor primario de electrones. Mientras tanto, al saltar el electrón para ser tomado por el aceptor primario de electrones, deja ahí un hueco, entre comillas, un hueco energético que es rápidamente reemplazado. ¿Por dónde? ¿De dónde salen estos electrones? Bueno, porque el agua se hidroliza, es decir, el agua, ¿se acuerdan que había agua presente allí? El agua se hidroliza, es decir, se rompe la molécula de agua y libera oxígeno, que es este oxígeno que está acá, libera oxígeno, protones, hidrógeno y dos electrones, que son los que van a ir a reemplazar los electrones que saltaron al aceptor primario de electrones. Este oxígeno que está acá es el oxígeno que va a parar a la atmósfera. Entonces, como verán, no es que la planta está produciendo oxígeno a propósito, sino que el oxígeno es un subproducto de la hidrólisis del agua que se
produce porque hay que reemplazar los electrones que saltaron al aceptor primario de electrones. Bueno, esos dos electrones que saltaron del aceptor primario, en vez de volver a caer al estado energético basal, lo que hacen es pasar a una cadena transportadora de electrones, que, como se recuerdan, nosotros ya vimos en la clase de respiración celular cuál era la función de las cadenas transportadoras de electrones, que es son procesos secuenciales de oxidorreducción, en los cuales estos compuestos de la cadena plastoquinona, el complejo citocromo y la plastocianina se reducen y se oxidan gradualmente, y con esa oxidorreducción lo que van produciendo es una liberación gradual de energía para formar ATP. Ojo que acá no está, pero lo vamos a ver, que esto ya habíamos visto nosotros, que esto lo que hace la cadena transportadora es que la energía de los electrones produzca la quimiosmosis. Bueno, pero resulta que los electrones pasan por la cadena transportada de electrones gradualmente, con todo el proceso que nosotros ya conocemos y que ya vamos a ver de nuevo. Se produce ATP y esos electrones van perdiendo energía. Mientras tanto, en el fotosistema 1, a la vez, la luz también ha incidido, porque la luz está incidiendo en los dos fotosistemas, y esa luz que ha incidido en los pigmentos ha producido un aumento energético que luego ha sido captado por la clorofila P700 y han saltado dos electrones para ser aceptados por el aceptor primario de electrones. De nuevo se produce ese hueco energético, que esta vez es llenado no por los electrones de la disociación del agua, como en el caso del fotosistema 2, sino por los dos electrones que venían saltando, por decirlo de alguna manera metafórica, por la cadena transportadora de electrones. Entonces estos que venían de acá han pasado por acá, acá se ha producido todo el proceso de quimiosmosis, fotofosforilación, etcétera, y han venido a reemplazar estos dos electrones que saltaron y que se fueron a su vez a este aceptor primario de electrones del fotosistema 1. Luego esos dos electrones de nuevo pasan a una cadena transportadora de electrones, formada esta vez por la ferrodoxina, y esa cadena transportadora de electrones, estos electrones, lo que hacen es, en el estroma del cloroplasto, hacen que protones hidrógenos, reduzcan al NAD-fosfato y forman así un compuesto altamente energético con un gran poder reductor. Ya sé que ustedes me dirán que esto es un despelote, pero la verdad es que no es tan complicado, Yo se los repito ahora. También les cuento que estos en algunos libros los van a encontrar como esquema Z, porque fíjense cómo esto parece una Z acostada, ¿no? Pero parece una Z. Entonces, a ver, yo les repito ahora esto, porque ahora, luego de esto, vamos a tener que ir al detalle de qué es lo que sucede acá, pero tampoco es que sea tan desconocido para ustedes, ¿no? Porque ya lo hemos visto en la respiración celular. Entonces, a ver, así, a grandes rasgos, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que los fotones de la luz están excitando pigmentos. Cuando excitan a la clorofila 680 del fotosistema 2, ese fotón excita un electrón y lo hace saltar a un aceptor primario de electrones. Generalmente son de a dos los electrones. Entonces allí, como se produce un vacío electrónico inmediatamente llenado por la hidrólisis del agua, que provee estos dos electrones y a la vez libera oxígeno. Bien, ese aceptor primario de electrones manda esos dos electrones a una cadena transportadora de electrones formada por la plastoquinona, un complejo citocromo, la plastocianina, y a lo largo de esa corriente eléctrica descendente en el nivel energético se va produciendo ATP. Ya vamos a ver cómo. Entonces, a su vez, en el fotosistema 1, la luz ha incidido con los fotones igualmente que acá, y luego cuando han excitado los electrones de la clorofila P700, han saltado un aceptor primario de electrones, siendo reemplazados por los dos electrones que vienen del aceptor primario de electrones del fotosistema 2. Luego,
Los electrones entonces del fotosistema 1 pasan a otra cadena transportadora de electrones formada por la ferrodioxina, y esos dos electrones lo que hacen es, con esa energía de los electrones, lo que se hace es reducir el NAD-fosfato a NAD-fosfato H, con lo cual se ha obtenido un poder reductor y un ATP, que son ambos sustancias con mucha energía. Fíjense que esto es un esquema que a mí me parece muy gráfico. El fotón impacta sobre el electrón salta un aceptor primario de electrones y tiene una energía potencial muy alta, por lo cual se manda una cadena transportadora de electrones que lentamente va liberando energía para formar ATP. En el fotosistema 1 ha pasado lo mismo, ha saltado el electrón a un aceptor primario de electrones, y luego esto pasa a reducir NAD, con lo cual la energía potencial del NAD, acá se ve comparada con la del ATP, es mucho más alta. O sea, hay mucho más energía potencial en un NAD reducido, en un NAD pH, que es una energía disponible para realizar para participar en la ruta metabólica. Bien, fíjense, yo creo que a lo largo de lo que hemos ido hablando, ustedes algo les debe haber resonado respecto de la clase de respiración celular, porque hay muchas cosas compartidas: la cadena transportadora, la quimiósmosis, la síntesis del ATP, etcétera. Tanto los cloroplastos como las mitocondrias generan ATP. La mitocondria transforma la energía de los alimentos en ATP, eso lo vimos hasta espero que haya quedado claro, y los cloroplastos transforman la energía luminosa en energía química como ATP. La organización espacial en ambos procesos es ligeramente distinta. Y esto es lo que quiero que veamos un ratito acá. Ustedes tienen una mitocondria y acá tenían las membranas externas, la membrana interna y las crestas mitocondriales. Y acá tienen los cloroplastos, la membrana externa, la membrana interna, el estroma, los tilacoides y las granas. Y acá está la membrana tilacoidal. Entonces, acá, vemos lo mismo. Siempre, como se acuerdan que yo les había dicho que todas las proteínas relacionadas con cadenas transportadoras están en membrana, como las ven acá. Lo que pasa es que en el caso de la mitocondria, la quimiósmosis, o sea, la concentración de los protones y hidrógenos, se realizaba en el espacio intermembranoso, si se recuerdan, y luego se iba concentrando en el espacio intermembranoso, y luego se producía el pasaje hacia la matriz mitocondrial cuando se producía a través de la ATPasa o de la ATP sintasa para fosforilar el ATP. Y en este caso lo que sucede es que en el tilacoide lo que pasa es que se va mandando los protones hidrógenos hacia adentro del tilacoide para que luego salgan y se produzca lo mismo que en el caso de la mitocondria, es decir, la fosforilación del ATP a través del ADP, a través de una ATPasa. Es decir, que en realidad no hay mucha diferencia. La diferencia sería el sentido hacia dónde se van a concentrar los protones. Fíjense acá, entonces estamos en las reacciones de fotoabsorción. Todavía, esto es un detalle, esto es la membrana tilacoidal, acá está el espacio del tilacoide, y esto es el estroma. Esto es el estroma. En general, en el estroma la concentración de protones es baja y en los tilacoides es alta. Eso es lo que produce estas cadenas transportadoras. A ver, repasemos. Habíamos dicho, quizás vaya un poquito rápido, voy a ir un poco más despacio. La luz impacta sobre los pigmentos que están en el fotosistema 2, y esos pigmentos, recuérdense que están asociados con proteínas. El violeta es una proteína. Impacta cuando llega a la clorofila, esto excita un electrón que va a saltar al aceptor primario de electrones, produciendo la hidrólisis del agua, que va a liberar oxígeno, pero además también va a liberar unos protones. Esos electrones van todos a esta cadena transportadora de electrones. ¿Y qué hace esa cadena transportadora de electrones? Empieza a traer los protones del estroma del cloroplasto y los empiezan a mandar todos al espacio del tilacoide. Fíjense que con estas cadenas transportadoras es muy eficiente, y puede suceder que cuando se está realizando la fotosíntesis haya una concentración
de una concentración de protones de hidrógeno que genera un potencial hidrógeno de 5, mientras que adentro del tilacoide el potencial hidrógeno puede ser de 8. Ustedes saben que perdón, discúlpenme, al revés. El potencial hidrógeno de afuera es de 8 y el de adentro es de 5. Recuerden que a mayor potencial hidrógeno el pH es menor. Entonces, y a veces puede haber una diferencia de 1000, o sea, el espacio tilacoidal puede tener 1000 veces más protones hidrógenos que el de afuera. Entonces es extremadamente ácido. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta concentración? Ya lo hemos visto, esa enorme concentración lo que hace es tratar de ir de una región de mayor concentración a una de menor concentración a través de una membrana, por eso se llama quimiosmosis, pero como no van a salir por cualquier lado, van a pasar por la ATP sintasa y van a producir una fuerza proton motriz, porque esto se mueve, rota, es como un rotor que se mueve a gran velocidad por la fuerza de los protones, fosforilando el ADP a ATP. ¿A dónde van a ir a parar? Al ciclo de Calvin. Y lo que tenemos acá, por otra parte, los electrones que siguen y van al fotosistema 1 y a reemplazar los que se liberaron por la luz, se liberaron por la luz, que pasaron a otra cadena transportadora formada por la ferrodoxina, pero esta cadena transportadora hace que los electrones de esta cadena transportadora lo que hacen es pegar hidrógenos del estroma al NAD fosfato para reducirlo. Y con todo esto van al ciclo de Calvin. Antes de pasar al ciclo de Calvin me gustaría hacer una pequeña pausa. Bueno, luego de este pequeño intermedio, vamos a continuar con la clase y vamos a ver ahora el ciclo de Calvin. Bueno, esto es nuevamente un esquema de los tilacoides y acá ¿por qué les vuelvo a mostrar? Para que vean que todos estos son las proteínas que tienen que ver los complejos proteicos y los complejos de los fotosistemas acomodados en las membranas de los tilacoides. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el ciclo de Calvin? Bueno, es la formación de enlaces carbono-carbono utilizando el ATP y el NAD para convertirlos en un azúcar. ¿Por qué se llama ciclo? Porque, como el de Krebs, regenera el material inicial después de que las moléculas ingresan y dejan el ciclo. En este ciclo entonces se construyen azúcares a partir de moléculas pequeñas utilizando ese ATP y el NAD que habían sido formados en la primera etapa de fotoabsorción. ¿Cómo entra el carbono en el ciclo? Como dióxido de carbono. ¿Y qué produce? Un azúcar que se llama gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Para que se sintetice un G3P, el ciclo tiene que llevarse a cabo 3 veces, porque cada vez entra en el ciclo de Calvin, va entrando un solo carbono o una sola molécula de dióxido de carbono por revolución del ciclo. El ciclo de Calvin se pueden reconocer 3 fases. La fijación del carbono, catalizado por la famosa enzima rubisco, que se considera una de las proteínas más abundantes sobre la superficie terrestre. Luego tenemos la reducción y la regeneración del aceptor del dióxido de carbono. Esto nada más les muestro ilustrativamente, son modelos de proteínas y esta es un modelo de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, que es la rubisco. Bueno, este es un esquema del ciclo de Calvin. Ya estamos acá, ya estamos cerca, no desesperen, de finalizar el proceso, más o menos cerca. Bueno, estamos en esta zona del proceso, ya hemos visto de dónde vienen el ATP y el NAD. ¿Y qué hacen? Bueno, estamos acá en el ciclo de Calvin. ¿Qué sucede? Lo que entra al ciclo de Calvin, entonces, es dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va a combinar con una sustancia que se llama ribulosa bifosfato o RuBP. Tiene 2 fosfatos y tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Cuando se combina este compuesto de 5 carbonos con un carbono que entra del dióxido de carbono que viene de la atmósfera, esta reacción está catalizada por la rubisco,
se transforma en un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿verdad? Lo cual era previsible. Y ese compuesto es un compuesto de vida muy corta porque es muy inestable, que se divide en dos compuestos de 3 carbonos, que son el trifosfoglicerato, que está acá, que luego se fosforila porque este ATP pierde, se recuerdan el ATP, pierde el ADP, perdón, pierde el grupo fosfato y fosforila y forma el 1,3-bifosfoglicerato. Este con los electrones, o sea, con el poder reductor del NAD, forma un gliceraldehído trifosfato, que es el que sale del ciclo de Calvin para ir a formar los compuestos orgánicos. O sea, que esto es, esta triosa es el primer azúcar que se forma del ciclo de Calvin. No es glucosa, ese es otro tema importante, no es glucosa porque la glucosa es un compuesto altamente más que inestable, es un compuesto que se usa rápidamente. Entonces si se formara glucosa, esta sería rápidamente utilizada y no habría posibilidades de formar otros compuestos como el almidón, sacarosa, etcétera, que son compuestos más estables que pueden ser utilizados en diferentes rutas metabólicas. Entonces, una parte de este gliceraldehído trifosfato sale del ciclo de Calvin para ir a formar los compuestos orgánicos y la otra parte va a volver al ciclo para regenerar esta ribulosa bifosfato de 5 carbonos para que se combine con el dióxido de carbono y forme la de 6 carbonos, etcétera, y se repita así todo el ciclo. Entonces, lo que vemos nosotros acá es que el ATP ha sido utilizado ese fosfato y se ha formado ADP, y del NAD ha sido utilizado la energía del hidrógeno para formar este gliceraldehído trifosfato. Entonces, en este ciclo de Calvin también se reconocen fases. Hay una fase que es la de la fijación del carbono, ¿no es cierto? Que cuando entra el dióxido de carbono y se combina con esta RUBP para formar esta exosa de corta vida. Después tenemos una fase de reducción, que es el paso del 1,3-bifosfoglicerato al gliceraldehído trifosfato, o sea, al G3P, que utiliza el poder reductor del NAD-fosfato reducido para formar este G3P, que va a ser la triosa que va a ir a formar los otros compuestos orgánicos. Y luego tenemos una fase de regeneración, que es cuando se repite o cuando se forma nuevamente el compuesto que va a continuar con el ciclo. Para hacer un poquito más corto, entonces tenemos la ribulosa 1,5-bifosfato, lo hemos visto, se combina con el anhídrido carbónico, se hace carboxila y se forma el trifosfoglicerato, y con ATP y NAD se produce la reducción al gliceraldehído 3-fosfato, que es el que va a ir a formar la sacarosa y el almidón, una parte, y otra parte de ese gliceraldehído 3-fosfato va a regenerar el primer compuesto para que todo este ciclo se realice permanentemente mientras las condiciones estén así lo permitan. Entonces, bien, esto es el ciclo de Calvin o la etapa de fotoasimilación de la fotosíntesis. Ahora bien, hasta acá creo que está bastante claro, pero resulta que hay un temita acá. ¿Qué pasa cuando las plantas viven en climas cálidos? ¿Por qué? Porque fíjense que, como habíamos hablado antes, el ingreso del dióxido de carbono a la planta y la eliminación del oxígeno se produce a través de los estomas. Ahora, también la transpiración, que es un proceso fisiológico de las plantas, que es la eliminación de agua, se produce a través de los estomas. Entonces, hay un tema: si el clima es árido y cálido, hay un problema porque las plantas se pueden deshidratar. Entonces, todos estos balances como respiración, fotosíntesis, transpiración, etcétera, son muy delicados. Todos estos procesos son muy delicados y requieren un balance entre sí. ¿Por qué? Porque si la planta necesita el dióxido de carbono, abre los estomas, pero si hace mucho calor, el estoma abre, entra el dióxido de carbono, pero sale agua. Y si el calor es muy intenso y el clima es muy árido, la planta se puede deshidratar. Y entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, hay casos en los cuales esas condiciones de aridez y calidez favorecen un proceso que aparentemente desperdicia mucha energía, que es el proceso de fotorrespiración. ¿Por qué? ¿Qué es la fotorrespiración? Las plantas, la mayor parte de las plantas, se denominan plantas C3 o pertenecen al grupo de las plantas C3. ¿Por qué? Porque hay una fijación inicial del carbono, del dióxido de carbono por la rubisco, forma un compuesto de 3 carbonos que es este gliceraldehído 3-fosfato, por eso se llama C3. Bien, ¿esto qué significa? El tema es que estas plantas C3, como hemos visto, están todos estos complejos de reacciones en el ciclo de Calvin están catalizados por la rubisco. El problema con la rubisco, que se llama carboxilasa oxigenasa, ¿por qué se llama así? Porque la rubisco tiene dos sustratos. Puede actuar con el dióxido de carbono, pero cuando el título, o sea, cuando la concentración de dióxido de carbono en la planta disminuye, en el mesófilo, la rubisco puede reaccionar con oxígeno. Vamos a suponer que hace mucho calor. La planta no puede tener los estomas abiertos. Entonces los tiene que cerrar. Es la siesta, hace mucho calor, el clima está muy seco, la planta necesita cerrar los estomas porque corre riesgo de deshidratarse. Cuando la planta cierra los estomas, la concentración de dióxido de carbono empieza a bajar, obviamente, porque no entra. Pero la concentración de oxígeno empieza a subir. Entonces, la rubisco, en lugar de reaccionar con el dióxido de carbono, reacciona con el oxígeno. Y al reaccionar con el oxígeno, empieza a consumir oxígeno y empieza a liberarse el ATP y no se produce nada, perdón, el dióxido de carbono, y no se produce nada de ATP o de azúcar. O sea que en algunos aspectos la fotorrespiración ha sido considerada siempre como un cortocircuito, de nuevo, del proceso de fotosíntesis, que es inconducente en el sentido de que no produce ni energía ni un azúcar. Y algunos consideran que esto sería un relicto, o sea, un proceso que ha quedado de la época en que la rubisco evolucionó, en los tiempos en que la atmósfera tenía mucho menos oxígeno y más dióxido de carbono. Ahora, en muchas plantas esta fotorrespiración es un problema, porque en los días cálidos y secos entonces se puede desperdiciar más de la mitad del carbono que se fija en el ciclo de Calvin. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos acá? Bueno, fíjense qué interesante que han sido desarrolladas estrategias metabólicas en distintos tipos de plantas para enfrentar este problema ambiental, si se quiere. Que las plantas, uno de esos sistemas metabólicos o alternativas o vías metabólicas es la que presentan las plantas C4. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué es una planta C4? La planta C4 lo que hace es minimizar el costo de la fotorrespiración, porque incorpora el dióxido de carbono en compuestos de 4 carbonos en las células del mesófilo de las hojas. Ya les explico bien. Entonces, y esos compuestos son exportados a la vaina, donde liberan el dióxido de carbono que se usa en el ciclo de Calvin. ¿Qué significa esto? Fíjense, estas plantas tienen una diferenciación anatómica. Una cosa son las células del mesófilo y otra distinta anatómicamente son las células de la vaina, y se llaman vainas porque son células que rodean los vasos de conducción. Es muy interesante esto, porque estas plantas lo que hacen es incorporan el dióxido de carbono, y con una enzima que se llama PEP carboxilasa, que solo reacciona con el dióxido de carbono, van a sintetizar ácidos de 4 carbonos, bueno, también con el uso de energía del ATP, que por ejemplo pueden ser oxalosatato, malato, son ácidos orgánicos de 4 carbonos, y esos van a estar en el mesófilo de la hoja. Si la planta necesita cerrar los estomas y no puede incorporar más dióxido de carbono, no tiene tanto problema como una planta C3. ¿Por qué? Porque manda estos ácidos de 4 carbonos al mesófilo. En ese mesófilo son descarboxilados. Bueno, los manda en forma de piruvato, ¿se acuerdan de 3 carbonos? Que el piruvato es descarboxilado y entra el ciclo de Calvin, que se realiza normalmente para la síntesis de los hidratos de carbono, que van a parar luego a los vasos de conducción. Así que fíjense qué interesante. Me parece muy importante que cuando nosotros hablemos de las plantas C4 y CAM, que
quede claro que estamos hablando de rutas metabólicas que permiten a las plantas que las poseen independizarse en algún grado del oxígeno, del dióxido de carbono atmosférico. Por supuesto que esa independencia no es total, porque eventualmente si la planta nunca pueden abrir los estomas, lo mismo se van a morir. Pero la planta C4 tiene una posibilidad adicional, que es, bueno, está bien, yo tengo que cerrar los estomas, pero guardo el dióxido de carbono que incorporé en forma de ácido málico en el mesófilo de la hoja, entonces tengo acá compuestos de 4 carbono, y cuando cerré los estomas, tienen una posibilidad de resistir. ¿Por qué? Porque van a ir mandando estos ácidos orgánicos en forma de piruvato al mesófilo, ahí se van a descarboxilar y van a hacer el ciclo de Calvin como tienen que hacerlo normal. Esa es una vía metabólica. Y otra vía metabólica que se ha estudiado son las de las plantas CAM, que significa metabolismo ácido de las crasuláceas. ¿Qué hace la planta CAM? Bueno, en lugar de abrir los estomas de día para deshidratarse, los abren de noche. Incorporan el dióxido de carbono y forman también esos ácidos orgánicos de 4 carbonos y lo acumulan en las vacuolas. Entonces, los estomas los van a cerrar en el día y ahí van a utilizar el dióxido de carbono que estaba en la vacuola liberado a partir de esos ácidos y lo usan en el ciclo de Calvin. La caña de azúcar es una planta C4, el ananá, las crasuláceas son plantas CAM, y acá en estos ven, en realidad el resultado es el mismo. La posibilidad de poder ser independientes en cierto grado del dióxido de carbono atmosférico con dos estrategias distintas. Esta es una estrategia de una separación espacial de pasos, porque una cosa es el mesófilo de la hoja y otra cosa son las células de la vaina. En ese mesófilo están los ácidos orgánicos que luego en las células de la vaina son descarboxilados y utilizados en el ciclo de Calvin, mientras que en las plantas CAM hay una separación temporal. De noche se incorpora el dióxido de carbono en forma de ácidos orgánicos que luego son utilizados por una vía similar en el ciclo de Calvin. Lo que es muy importante es que ninguna planta, sea C4, sea CAM, sea C3, ninguna puede prescindir del ciclo de Calvin. O sea, el ciclo de Calvin está en todas las plantas, ¿sí? Bueno, acá hay ejemplos de plantas C3, trigo, arroz, limonero, tabaco, soja. Planta C4, maíz, el sorgo, mijo. Y las plantas CAM, fíjense las crasuláceas, el calancoe, bueno, todas estas plantas, el ananá o puntia, bueno, todas estas son ejemplos de plantas CAM. Bueno, entonces, para terminar, vamos a hacer una pequeña revisión. Entonces, la energía entre los cloroplastos como luz solar se almacena en los compuestos orgánicos como energía química. Y el azúcar que se realiza en los cloroplastos aporta la energía química y los esqueletos carbonados para sintetizar otras moléculas orgánicas. Además del alimento, la fotosíntesis produce como subproducto el oxígeno que se libera a nuestra atmósfera. Acá tenemos entonces el esquema que veníamos viendo de entrada, la luz solar, y acá ya ustedes le pueden poner todos los detalles que hemos visto, los fotosistemas 2, el fotosistema 1, va a reaccionar en los tilacoides, en presencia de agua se va a liberar oxígeno, se va a fosforilar ATP, se va a reducir el NAD-fosfato y vamos a tener un gran poder reductor, y con esto en la fotoabsorción se va a producir la secuencial formación de enlaces carbono-carbono con la producción primera en las plantas C3 de un compuesto de 3 carbonos, el G3P, parte que sale del ciclo para ir a la síntesis de otros hidratos de carbono, y parte se continúa para regenerarse la RuBP y seguir así con el ciclo de Calvin. Esto sería entonces un resumen de la fotosíntesis. Con esto terminamos. Espero que el tema les haya gustado, y cualquier duda me lo hacen saber, y nos vamos a encontrar entonces de nuevo para la última clase, que va a ser una clase medio particular, que es la clase de filosofía de la ciencia. Bueno, que descansen y muy buenas noches.